Bueno, una cordial bienvenida, amados hermanos, a este discipulado. Recordemos que, bueno, en la clase inmediatamente anterior estuvimos pues haciendo la introducción al tema, estuvimos revisando el recuadro de falso y verdadero, estuvimos hablando acerca de las emociones, el intelecto y la voluntad, que es lo que nos caracteriza como seres humanos. Esa imagen de Dios que nosotros los seres humanos traemos precisamente consiste en ese aspecto, las emociones, en el intelecto, en la voluntad. Estuvimos viendo el punto de vista antropológico, el psicológico, y el que más nos compete, que es el punto de vista bíblico, sobre cómo nosotros fuimos creados. Estuvimos viendo también que la palabra corazón se utiliza indistintamente por toda la palabra de Dios para referirse no solamente a asiento de emociones, sino también de intelecto y de voluntad. Y estuvimos resolviendo el cuadro de falso o verdadero, ¿cierto? Vamos entonces a leer en el módulo la primera parte que dice la mentira. Al ver sus fallas, muchos cristianos sienten frustración y desánimo. Preguntan, ¿por qué no me siento tan especial como cuando primero acepté a Cristo? Si soy salvo, ¿por qué sigo fallando? No me siento como una criatura nueva. Habíamos mencionado entonces que en la cultura que vivimos le damos mucha importancia a lo que sentimos. Posiblemente no se siente como una nueva persona porque nunca nació de nuevo. Debe repasar su conversión para ver si entendió el Evangelio, si fue por pura emoción, presionado, etc. Esto es algo que las personas deben hacer este ejercicio. Si de pronto hay muchos lugares en los cuales se predica el Evangelio y se le dice a la gente, ¿quién quiere recibir a Cristo? Levante la mano. Y la gente pues por dejarse llevar, porque los otros lo están haciendo, pues por puro emocionalismo levantan la mano o pase al frente. Entonces las personas ven que otros están pasando, yo también quiero eso. Entonces son personas que deben evaluar si realmente tienen una correcta relación con el Señor. ¿Qué decir mi hermano? Por emoción. Oh, exacto. Así es. Muchas veces las personas lo hacen porque, claro, mi amigo pasó al frente, yo no me puedo quedar atrás, yo paso también allá. Exacto, exacto. O el que quiere ir al cielo, levante la mano y pues todos quieren ir al cielo, ¿cierto? Entonces es necesario uno evaluarse porque si de pronto, si se siente como una que no es una nueva criatura, puede ser que todavía no sea una nueva criatura, es una posibilidad a considerar. En esta lección queremos examinar otra posibilidad. Es común cuando un verdadero creyente se fija en sus fallas, que sus emociones le meten dudas sobre su conversión. O si sabe que es convertido, duda que será posible vivir en victoria como desea. Esta lección trata la mentira que dice las emociones son un buen medidor de nuestra realidad espiritual. Si la mentira es que las emociones son un buen medidor de nuestra realidad espiritual, entonces ¿cuál es la verdad? Que las emociones no son un buen medidor para determinar la realidad espiritual en la cual estamos. Es mejor ver lo que dice la Biblia y vamos a ver respuestas en Romanos capítulo 6. Antes de mirar las preguntas, quisiera mencionarles algo. Hay un ave, especialmente en Sudamérica, que se llama el urutaú. Urutaú, así sin H, urutaú. Los que juegan stop, cuando les digan la U, no pongan urraca, pongan urutaú y verán que ganan 100 puntos. El urutaú. El urutaú es un animal bien particular. Aquí tenemos esta imagen.
También se le conoce como el pájaro fantasma. Y habita en Sudamérica. Y hermano, estoy completamente seguro que ese animalito es el culpable de muchas de las leyendas que hay en Sudamérica. La Llorona, Madre Monte, todo eso. Se imagínese uno en un monte, todo bien oscuro, y de un momento a otro usted mira para un árbol y con este camuflaje que tiene en un tronco casi no se ve. Usted mira una sombra ahí en un árbol y enseguida hace un sonido que es espeluznante. Podemos reproducir ahí por favor el sonido. Espera el sonido que hace este animal. Alberto, ¿le ha tocado verlo de pronto por ahí en el monte? Vamos a ver cómo hace este animalito. Escuche. La llorona, la llorona. Ve, hermanos, ¿a qué voy con esto? Si nosotros nos basamos solo en nuestros sentidos, en la percepción sensorial, que también en otra oportunidad hablamos de esto, en lo que vemos por ahí en una noche, en lo que escuchamos por allá en una noche, llegamos muy rápidamente a conclusiones falsas, ¿sí o no? Inmediatamente. Póname por favor la primera diapositiva. El Urutaú y la ilusión de la forma es un maestro del engaño visual y el lamento sonoro. Mire el camuflaje. En un tronco de esos, un animal de esos, uno prácticamente no lo percibe. Pasa el día inmóvil. Su plumaje imita con exactitud la textura y color de la corteza, haciéndolo invisible para sus depredadores. Literalmente se convierte en el árbol. Y el canto melancólico. Durante la noche emite un canto descendente que asemeja un llanto humano profundo, dando origen a misteriosas leyendas sudamericanas. Entonces uno no se puede basar por lo que siente, por lo que ve, por lo que escucha, porque fácilmente se puede engañar. Y empieza uno a reproducir una mentira, a contársela a los otros, exacto. Oscar. Así es. Exacto. Entonces si uno se queda solo con el sentimiento, uno queda engañado. Piense, por ejemplo, en un niño. Un niño que está jugando con un tenedorcito, con una cucharita y mete el tenedor en un toma de energía. ¿Qué pasa con ese niño? Se encalambra, ¿cierto? El niño, póngale un niño de 2 años, 3 años, no lo vuelve a hacer muy bien. Entonces mire cómo está conectado todo el ser humano. Emociones, intelecto, voluntad. Ahí está entonces las emociones porque él sintió algo ahí y eso lo llevó a, yo esto no lo vuelvo a hacer, a la voluntad. Y ya después, cuando es más grandecito, ya comprende lo que significa la electricidad, que la electricidad se puede manipular pero en cierta forma. Entonces todo está conectado, no se puede quedar uno solamente con el, es que yo no siento que soy salvo. ¿Qué iba a decir, hermano? Sí, ese animal todavía existe en Sudamérica, sí. No, no, vea, eso que mostramos ahí es una fotografía del animal. Bueno, no es una representación, sino una fotografía real. Hermanos, a lo que quiero llegar es el sentimiento se regula con el conocimiento. Ya cuando uno conoce eso, ya por ejemplo cuando ustedes vayan a un monte y escuchen un lamento de eso, ustedes van a decir, no, no, no es la Llorona, es el Urutaú. Exacto. El sentimiento se regula con el conocimiento. Ya cuando uno aprende algo, entonces ya lo que antes le producía miedo, ya no le produce miedo, ¿cierto?
Hoy vamos a ver, exacto, exacto. Y ya después cuando uno conoce lo que está pasando, los fenómenos naturales, se da cuenta que lo que estaba pasando no era sobrenatural, sino natural. Que por ahí pasan gatos, todas esas cosas. Urutaú. El problema con depender de sus emociones es que no son confiables. Romanos 6 le ayuda a entender sus emociones confusas. Habla de la verdadera realidad de su posición en Cristo, independientemente de cómo se siente. Romanos 6 tiene tres palabras claves: saber, considerar y presentar u ofrecer. Entonces, quiero que miremos también algo. La palabra saber, es la que vamos a mirar el día de hoy. De pronto dentro de 8 días, Dios mediante. No, dentro de 15 días, Dios mediante. Vamos a ver las otras dos palabras. Esta palabra saber o conocer es la que aparece, ponme la otra. Es la palabra en griego ginosko. Significa saber, conocer, reconocer, entender, cerciorar o comprender. Esta es la palabra que vamos a ver el día de hoy. Ginosco, el conocimiento como experiencia íntima. De hecho, esta palabra que aparece aquí en Romanos 6, capítulos 5 y 6, que ahorita vamos a leer ese versículo, que dice sabemos, es esta misma palabra conocemos que utilizó María cuando el ángel le anuncia que va a tener un hijo. Ella le dice, ¿cómo será esto si no conozco varón? Porque la palabra conocer en las Sagradas Escrituras, esta palabra ginosco, significa un conocimiento íntimo, íntimo. Y ese es el conocimiento que dice el apóstol Pablo que nosotros debemos de tener de la salvación que tenemos en Cristo. Ginosco, más que saber un dato teórico, es conocer a través de la experiencia personal. Así quiere el Señor que nosotros conozcamos sobre la salvación. No saber qué es la salvación y tenerlo claro desde el punto de vista teórico, sino pasarlo a algo experimental. Y la intimidad de primera mano es el conocimiento que desciende de la mente al corazón. Es decir, abarca todo el ser, como veíamos en la clase pasada. Entonces, no estamos hablando solamente de emociones, intelecto, voluntad y de pasar esas emociones al intelecto, sino mucho más allá. Intelecto es saber algo de forma superficial. Ginosco es experimentar algo de forma íntima, conocer. ¿Dónde se utiliza, por ejemplo, esta palabra? Mateo capítulo 7, versículo 23, cuando el Señor Jesucristo dice esas palabras tan duras a las personas que decían, Señor, Señor, Él les dice, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ginosco, el Señor desde su calidad de Dios conoce a todas las personas. Él sabe todos los corazones, pero conoce en este sentido íntimo solamente a los que son suyos. Es algo precioso. Cristo no habla de ignorancia intelectual, él sabía quiénes eran en la superficie, sino de una ausencia total de relación personal e intimidad vivencial. Y aquí, el ejemplo que les ponía ahorita, cuando María dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Se utiliza como este conocer, sobre todo en el Antiguo Testamento, se utilizaba, como bien decían ahorita unos, para tener relaciones sexuales, ¿cierto? Es un eufemismo hebraico
El conocimiento derivado de la unión física y espiritual más profunda entre dos personas. Así es como el apóstol Pablo dice que nosotros debemos conocer esa salvación. La pregunta número 1 dice entonces, saber. Cuando alguien preguntó a Pablo en el versículo 1 si un creyente podía seguir pecando, ¿cuál fue la respuesta en el versículo 2? ¿Qué respondieron? Exacto. Viviremos aún en él. En ninguna manera, esa es la respuesta. Si un creyente puede seguir pecando, si es un verdadero creyente, la respuesta es en ninguna manera. No. ¿Quién puso otra cosa? Ahí en la pregunta número 1. ¿Qué puso Ceci? En ninguna manera. Muy bien. Voy a leer Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 en NBI. Dice, bueno, para tener contexto, voy a leer los últimos dos versículos del capítulo 5 de Romanos. Dice, por lo tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, y reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, Pablo es un gran maestro. ¿Por qué? Porque el buen maestro se anticipa a las preguntas que puedan venir. Entonces, como él acaba de decir que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, muchas personas le pueden llegar a decir, venga, hermano Pablo, entonces si cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia, yo entonces puedo pecar para que sobreabunde la gracia, para tener más gracia del Señor. Ahí es cuando él hace la pregunta que dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Entonces él hace la aclaración inmediatamente. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 13. Ese sí puede ser en Reina Valera, por favor. Ve, en últimas, el módulo que no tenía nombre si era de la hermana Gloria. Sí, bueno, gracias a Dios apareció. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Yo creo que a ustedes en muchas oportunidades les ha pasado esto, que uno le comparte el evangelio a una persona, le está explicando lo que es la salvación, cuando uno le explica a estas personas que la salvación es en Cristo, ¿cierto? Que Él nos ha justificado, que Él en la cruz murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, muchas personas perciben esto como, bueno, entonces voy a pecar. Entonces yo puedo pecar porque Él ya murió por todos mis pecados, incluso los futuros, ¿cierto? Ahí es donde uno le empieza a explicar a esta persona lo que significa libertad. Porque hay muchas personas que tienen muy errado el concepto de libertad. Creen que libertad es hacer lo que a uno le viene en gana, y me disculpan la expresión. Y eso no es libertad, es esclavitud. Sí.
Bueno, muy buena pregunta, mi hermano. Vea, ¿qué pasa? Ahí hay una línea bastante delgada, porque uno puede pasar facilito de, porque por ejemplo el ejemplo que yo les ponía ahorita puede sonar como al libertinaje, si no se explica bien. Voy a repetir la pregunta para que quede aquí grabada. La pregunta que hace el hermano es si cuando se le anuncia el evangelio a una persona se le, se le debe como decir que hay una condición para esa salvación y es la comunión, ¿cierto? Exacto, como una condición o un deber. Bueno, ¿qué pasa? Si uno puede fácilmente a la hora de predicar el evangelio caer en dos errores. Uno, de pronto no advertir, porque uno dice, no, la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y quedarse ahí, entonces la persona dice, ah, bueno, no, yo creo en el Señor Jesucristo. Pero después siguen viviendo como qué, como si nada. Ahí debe uno hacer el ejercicio completo de predicar el Evangelio y anunciar también lo que es el arrepentimiento, que viene con la conversión, que cuando uno cree en el Señor Jesucristo, es porque uno ha reconocido que es un pecador, que está apartado, que precisamente esa condición hizo que el Señor Jesucristo muriera de la forma en que murió y que por lo tanto eso hace que yo abandone los pecados. Predicamos el Evangelio correctamente cuando anunciamos la fe en Cristo y el arrepentimiento. Porque puede caer uno en esos dos errores. Uno, listo, crean en el Señor Jesucristo y ya. Eso puede producir libertinaje. Voy a hacer entonces lo que viene en gana. Pero también puede caer uno en el error ya de poner más condiciones a la salvación de las que la palabra de Dios dice. Entonces ya uno entra, por ejemplo, no, usted tiene que cumplir los 10 mandamientos. Ahí cae en un error. Entonces, es un camino angosto, como bien dice la palabra. No irse para el lado de crean el Señor Jesucristo y listo y ya. Y tampoco de añadirle a la obra de Cristo. Exacto. Por un lado se iría uno para el libertinaje, por el otro lado se iría uno para el legalismo. Y hay que evitar los dos extremos. Exacto. Muy bien, sí. Por eso la palabra de Dios habla de nacer de nuevo. El concepto de nacer de nuevo inmediatamente le dice a la persona, todo lo que hiciste antes está mal. Está mal al punto de que Cristo tuvo que venir a salvarte. Debes de nacer de nuevo, mi hermano. Exacto. Un concepto claro de arrepentimiento, porque muchas personas dicen, no, es simplemente como una contrición aquí, un corazón triste y ya. No, el arrepentimiento conlleva un cambio de rumbo, dar media vuelta. Metanoia, exacto. Dar media vuelta, un cambio de pensamiento, de camino, de rumbo, de todo. Exacto, sí. Creer en él, muchos creen que creen en el Señor es solamente creer que pisó la tierra y tuvo una existencia humana y listo. Ah, mi hermana Miriam, sí. Gálatas 2:20. Eso, porque aquí tengo es Gálatas 2:19. Vamos a leerlo completo. Pongámoslo desde el 19, por favor. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Es decir, cuando hay un nuevo nacimiento ya no vivo para mí mismo, ya vivo para quién? Para Dios. Y ahí sigue en el versículo precioso, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera de Pedro también, capítulo 2, verso 16. Pachito, ¿qué iba a decir? Exacto, muy bien.
Creer en el Señor Jesús. Creer en el Señor Jesús es creerle al Señor Jesús. Si Él dice que es necesario nacer de nuevo, es porque es necesario nacer de nuevo. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. También la obra que el Señor hace en Pedro es magnífica. Es magnífica. Pedro pasa pues de ser ese pescador impetuoso, ¿cierto? Sin letras, a ser un hombre que predicaba a miles y miles se convertían. Y mire cómo también tenía el don de enseñanza que también se anticipa a las preguntas que puedan venir. Él les dice, ustedes vivan como libres. Pero él entendía que muchas personas podían malentender esa libertad y ahí les explica. No como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, cuando alguien le preguntó a Pablo si un creyente podía seguir pecando, la respuesta es, de ninguna manera. Si es un verdadero creyente, no lo hace. Muertos al pecado, ¿qué es esto? Siga leyendo Romanos capítulo 6 y ahí pasamos a la pregunta número 2, que dice leer los versículos del 2 al 10. Vamos a leerlos. Romanos capítulo 6, versículos del 2 al 10. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Sí, ahí lo vamos a ver en el versículo 4 y 5. Pero ojo, vamos a mirar qué palabritas se repiten o qué conceptos se repiten ahí. Listo. Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, aquí es la palabra ginosco que les mencionaba ahorita. Conociendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Cuáles palabras o conceptos se repiten? ¿Quién alza la mano? Hermana Liana. Muy bien. Mi hermano John. Muy bien. Mi hermano William. Mm, muy bien. ¿Quién más? Guille, muerte. Porque están sus derivados. Muerte, murió, morimos. Mi hermano. Excelente. La palabra bautismo también se repite varias veces ahí. Varias veces. ¿Cuál? Vida, también, con Él, en Él. Muerte, sepultado, bautismo, pecado. Viejo hombre, crucificado, muertos al pecado. Todos esos conceptos se repiten ahí. Y es un buen ejercicio, hermanos, cuando estemos estudiando la palabra de Dios, analizar eso. Bueno, voy a estudiar este capítulo, voy a mirar qué palabrita se repite más, qué concepto se repite más. Por ejemplo, leía ayer o antier, que voy leyendo la Biblia con el calendario de BN, Nehemías por allá 10, 11, se repite mucho la casa de Dios y no descuidamos la casa de Dios. Y va uno subrayando ese concepto y uno dice, bueno, aquí el tema principal es esto. Es un buen ejercicio para estudiar la palabra de Dios. 12 veces en esos 8 versículos aparece la palabra muerte,
o su similar o su derivado. Pero quiero detenerme un poquitico en este texto que hay debajo de la pregunta. Dice, algunos toman el bautismo en versículos 3 y 4 a referir al bautismo en agua. Pero esto implicaría que uno no es salvo hasta que se bautice. Y ojo, lo que decíamos ahorita, ya estaría uno añadiéndole algo a la obra de Cristo. La Biblia enseña que la salvación es por fe solamente, sin ninguna obra, incluyendo bautismo. Otros creen que se refiere al bautismo del Espíritu, que nos identifica como miembros del cuerpo de Cristo cuando nos convertimos. Primero a los Corintios 12:13. En esta iglesia, por ejemplo, eso es lo que creemos. Y aquí se refiere a ese bautismo en el Espíritu que ocurre en el individuo una vez que cree en el Señor Jesús, que lo hace genuinamente. Es bautizado, insertado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de toda la historia y de todos los tiempos. ¿Qué dice primero a los Corintios 12:13, por favor? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese es el bautismo que se refiere allá también en Romanos capítulo 6. El bautismo en el espíritu que ocurre en la persona una vez cree en el Señor Jesús. Al creer somos identificados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. El bautismo en agua simboliza esto. Checho. Ah, sí. Ahí es donde unas personas incluyen pues que para ser salvo debe ser bautizado en espíritu de agua y en, en espíritu de fuego y en estas cosas. Pero hermanos, vale la pena detenernos aquí en hacer este paréntesis en este tema sobre el bautismo. Mire hermanos, si el bautismo, pregunta hermana, exacto, de hecho el que realmente cree en el Señor Jesucristo es la misma persona la que dice, yo me quiero bautizar. Hermanos, si el bautismo en aguas fuera indispensable para la salvación, pasarían tres cosas. Una, se contradiría la palabra de Dios. Si el bautismo en agua fuera una condición necesaria para salvación, la palabra de Dios se contradiría. Se contradiría, por ejemplo, con Efesios capítulo 2, en el versículo 8 y 9, no, con muchos textos de la palabra. Ya voy para ese también. Exacto. O sea, todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, ahí no menciona bautismo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice que somos salvos ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe. Esto no es nosotros, sino un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces se contraería la palabra de Dios si el bautismo en agua fuera una condición necesaria para salvación. Dos, si el bautismo en agua fuera indispensable para la salvación, el ladrón en la cruz se perdió. Mi hermana Isa, él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Exacto, excelente. Entonces, en segundo lugar, el ladrón en la cruz se perdió. Porque si el bautismo fuera una condición necesaria, entonces cuando él está ya, vamos a leer Lucas 23, del 39 al 43. Sí.
Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro que hizo, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Mi hijo, usted ya está amarrado, ahí ya no hay forma. Usted tuvo tiempo hasta ayer para bautizarse, no se bautizó. Ahí ya no hay forma de bajarlo para que se bautice. O él no dijo, traigan una coquita de agua y le rociamos en la cabeza. ¿Cierto que no? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es un ejemplo de que la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él creyó en él y fue salvo. No hubo necesidad de bautismo. Diego. Exacto, exacto. Este es un ejemplo preciosísimo porque, claro, lo que dice Diego, ahí estaba reconociendo que el Señor, que Cristo era el Señor, que Cristo era Dios. Y más aún, también es un gran ejemplo de arrepentimiento de metanoia, porque en otro texto vemos que los dos estaban burlando de él. Ellos estuvieron varias horas ahí en la cruz. En un principio él se está burlando de él, pero después cuando lo ve, cuando lo escucha y perdonando a los verdugos, él se dio cuenta, uy, este hombre realmente es el Hijo de Dios. Tuvo un cambio de pensamiento, arrepentimiento y confió en el Señor Jesucristo. Y tercer lugar, si el bautismo en aguas fuera indispensable para la salvación, Pablo fue negligente y se tomó la obra con liviandad. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios capítulo 1, él dice, yo creo que entre ustedes, doy gracias a Dios que no he bautizado muchos ahí. Bauticé a la familia de Estefanas y no recuerdo si bauticé a algún otro. Y él dice algo contundente, porque a mí el Señor no me mandó a bautizar. Si la salvación, si el bautismo fuera necesario para salvación, ¿ustedes creen que Pablo diría eso? No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mire que él dice en unos versículos anteriores, creo que bauticé a Estefanas, de los demás algún otro, pero a mí el Señor no me envió a bautizar. Mi hermano John. Sí, exacto, sí. Porque mire, ese es el versículo preferido de las personas que dicen que el bautismo es necesario para salvación. Y mire que solamente toman ese texto. Y uno para una doctrina fundamental de la escritura, uno la encuentra por toda la escritura, no solamente en un texto. Entonces ahí se refiere a ese bautismo que viene una vez que uno cree genuinamente en el Señor Jesús. Checho. Exacto, exacto. Es contundente ahí. Hermano Norbey. Ah, sí. Ajá. Sí, exacto. Exacto. No, y muéstrale también ejemplos como este en 1 Corintios 1, cuando Pablo dice, a mí el Señor no me ha enviado a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces, para cerrar el paréntesis, si el bautismo en agua fuera indispensable para la salvación, se contraería la palabra de Dios. 2, el ladrón en la cruz se perdió y 3, Pablo fue negligente y se tomó la obra con liviandad. Y ninguna de esas tres cosas ocurre. La palabra de Dios no se contradice, el ladrón se salvó y Pablo no fue negligente ni se tomó la obra con liviandad.
Pacho. Exacto. Ujú, exacto. Y lo que implicaba, y lo que implicaba el bautismo en esa época de los judíos. Así es, muchas gracias. Otra cosa que dicen mucho los unitarios es que el bautismo se hace solo en el nombre de Jesús y también se enfoca mucho en el libro de Hechos y se quedan solo con unos versículos del libro de Hechos. Y ahí es donde uno tiene que tener claro lo que decía Pachito, el contexto. Ellos meses antes habían rechazado ¿a quién? A Cristo. De ahí que ellos el énfasis dieran en el nombre de Cristo, es que es en Él. Pero después por toda la escritura encontramos pues que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están involucrados en la salvación. Exacto, exacto. Sí, de ahí se derivan muchos temas, pero por ejemplo ese tema de la salvación se pierde, la están viendo ayer, ese ya lo vimos en el primer módulo. Pasemos a la pregunta número 3. ¿Qué es lo que debemos saber? Es decir, ¿qué es lo que debemos conocer de esa forma íntima, de ese notar, reconocer? Esta palabra ginosco también sabe dónde aparece. Cuando, cuando los discípulos de Maús van con el Señor Jesucristo y ellos en un principio no lo conocen, la palabra ginosco aparece cuando ellos van y le cuentan a los otros que ellos le reconocieron al partir el pan. Ahí ellos notaron, ahí ellos entendieron que la persona que estaba ahí era Cristo mismo. Entonces es una palabra bien bonita, ginosco, conocer de una forma íntima. ¿Qué es eso que debemos conocer de esa forma íntima según los versículos 5 y 6? ¿Quién alza la mano que no haya hablado? Mi tía Ludari, tía hermosa. Exacto, lo cual implica que ese pecado en el cual vivíamos antes ya no lo practicamos más, que ahora andamos en novedad de vida. Hermana Miriam. Excelente, amén. Yami. Exacto. Nuestro viejo hombre fue sepultado, no debemos vivir más al pecado. Hermanos, ¿qué puede hacer un muerto? De ahí que en esos 8 versículos se repita la palabra muerte, es porque lo que nosotros debemos saber es que nosotros para el pecado estamos muertos, que nuestro viejo hombre fue crucificado para que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que nosotros debemos saber. Es una identificación completa con Él y en Él, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 11 y el 12 también. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, que precisamente fue algo que también ocurrió en la época apostólica, que muchas personas, lo que hablamos ahorita con Oscar, al Evangelio de Cristo le añadían que la circuncisión, le añadían esas cosas y no podemos caer en eso, ni en añadirle, ni en decirle a las personas, Cristo ya murió, haga lo que quiera. Ya nosotros fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo y el que sigue, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y Romanos capítulo 7, versículo 4, también dice algo. Recuerda con lo que empezamos del Urutaú,
y cómo los sentimientos nos pueden engañar y cómo el sentimiento se regula con un conocimiento, pero ese conocimiento que a nosotros nos da la palabra de Dios, no es para que nos llenemos simplemente la cabeza de conocimiento. Es un conocimiento con un propósito. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. Entonces, mire que el conocimiento que la palabra de Dios quiere que nosotros tengamos, ese conocimiento íntimo del Señor, de su palabra, es con propósito. Por ejemplo, aquí tenemos dos. Para que seáis de otro, es decir, de Cristo. Para que sepamos que somos de Él. ¿Y con qué fin? Con el fin de que llevemos fruto para Dios. Y otro propósito para terminar está en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 2. Entonces, el sentimiento se regula con emoción, el sentimiento se regula con el conocimiento. Ey, nadie me corrigió, no están en la jugada. El sentimiento se regula con el conocimiento y el conocimiento tiene propósito. Propósito. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Leamos desde el 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Es decir, una identificación con Él, completa. Puesto quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Luego, hermanos, ¿las emociones son un buen medidor? No lo son. No lo son. El conocimiento es lo que nos da después el poder. Ya cuando escuchemos un lamento por allá en el monte, vamos a saber que no es la madre monte, ni la llorona, ni el cura sin cabeza, sino un urutaú. Ya tenemos conocimiento. Ese conocimiento hace que las emociones se regulen. Luego no podemos decir, no me siento como una criatura nueva si verdaderamente ha nacido de nuevo, porque por la palabra de Dios debemos conocer que ya nos hemos identificado con Él y que tenemos el poder para vivir con propósito. Amén. Padre eterno, Dios soberano y excelso,